obviamente con la victoria de la fórmula presidencial, más vale, ¿no? Villarruel y Milei. Pero ¿cómo son los otros casilleros, digamos, que se van llenando en el nuevo gobierno? No nos corramos de esto, porque Sí. yo creo que acá también hay una explicación muy interesante de la manera en la que se centralizó el poder en Javier Milei. En un momento, uno de los puntos es que quizás Victoria Villarruel podía llegar a ser parte del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Defensa. Nada de todo esto termina ocurriendo, en donde hasta había molestado que ella tuviera su propio logo de su propio partido, y pudiera de alguna manera abrirse de manera individual. Esto Sin fue embargo, marcarle la cancha. Milei le marcó la cancha a Villarruel y le dijo, no, acá decido yo, ya soy el presidente, y en seguridad Patricia Bullrich, y en defensa Luis Petri, que es la fórmula completa de Juntos por el Cambio. Es decir, no tiene ningún tipo de incumbencia Villarruel, donde durante toda la campaña se dijo que ella iba a designar a su gente de confianza. Bueno, Karina Milei, obviamente secretaria general de la presidencia, es su hermana, ella la llaman el jefe, un poco la ideóloga, ¿sí? Incluso es la que la ayuda a escribir los discursos, etc. Nicolás Pose, jefe de gabinete, Ramiro Marra, ex candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, va a ser el jefe de asesores de presidencia, lo que un poco es ahora Olmos, ¿sí? Y Santiago Viola, Secretaría Legal y Técnica. entre estas dos personas está prácticamente su vínculo más directo, su vínculo de más confianza. Son quienes llevaron adelante desde el momento uno lo que fue la diagramación de todo lo que estamos mencionando en este momento. Claramente Marra, también una persona que ha llevado adelante la difusión tan importante que se vio, no solamente en medios de comunicación, que son los más tradicionales, sino también una operatoria importantísima que se llevó en redes sociales para tratar de llegar a los jóvenes, a quienes en realidad no se informaban por los medios tradicionales. Vamos con la próxima placa. Nicolás Pose, recordamos, fue uno de los que viajó a Estados Unidos. Exactamente. Con Milei. Bueno, Luis Caputo, exfuncionario también del gobierno de Macri, ex secretario de Finanzas y titular del Banco Central. Será ministro de Economía. Santiago Bausili, Banco Central. Muy importante esto, porque finalmente no es Emilio Campo, como tanto se especuló, sino finalmente Bausili, que también fue funcionario de la época de Macri. Daniel Tilar, Banco de la Nación Argentina. Joaquín Cotani, el secretario de Política Económica. En la FIP, finalmente, que era un casillero que faltaba completar, irá Andrés Bayota, y Pablo Lavigne en la Secretaría de Comercio. Estos puestos son claves, porque este equipo es el que va a manejar los hilos de la economía y las finanzas en una situación tan crítica, por lo menos el primer año. Y cuando en un primer momento nosotros hablábamos de qué es lo que podía llegar a pasar, si finalmente iba a ser también un gobierno con dos puntas muy importantes, por un lado, por supuesto, Javier Milei, por otro lado, Mauricio Macri, da la sensación que Javier Milei, con muchísima inteligencia, terminó concentrando el poder absoluto con todas las decisiones directamente en él. Entonces, a quien pensábamos que podía llegar adelante una diagramación del propio gobierno, por lo menos en este momento, en donde prácticamente Patricia Bullrich y también quien la acompañó en la vicepresidencia se abren y se distancian incluso de la fórmula del PRO. Tenemos la otra. No, ahora seguimos con más placas. Alexander, ¿cuánto va a ser la devaluación? Algunos especulan 80%, inevitable prácticamente, con un dólar, como se dice, a 650 unificado. Sí, la verdad es que lo que no se sabe es si va a haber un dólar único o si va a haber lo que se conoce como el dólar financiero y el dólar comercial, ¿no? Para exportaciones e importaciones. ¿Y cuál sería la diferencia de los números en esto que vos me estás diciendo? Bueno, la diferencia es que el dólar, si hacen esa división, tenés el dólar financiero para las transacciones más libres, si se quiere, hoy lo que sería el contado con liquidación, y el dólar oficial, que es el que actualmente está a 360 y pico, que obviamente al que muy pocos pueden acceder y que realmente es una distorsión impresionante. Los que compraron dólares a 1.200 pesos se quieren matar entonces, porque si lo van a tener a 650 después, está bien, va a seguir el cepo no sé cuánto tiempo. Ese dólar comercial. Pero digo... No, ese dólar va a ser el dólar comercial. Probablemente sí se quieran matar por esto que vos decís, pero no porque pase de 1.200 a 600 y pico, sino de 1.200 alrededor de 900, que es hoy
a lo que se está trabajando, digamos. Me parece que si hay unificación, el tipo de Algo cambio así libre... como el dólar MEP va a ser. Claro, si hay unificación, el tipo de cambio libre va necesariamente de esos 1.200 muy probablemente que descienda. Si hay un desdoblamiento, en lugar de haber múltiples tipos de dólar como hoy existe, tal vez haya uno financiero, uno comercial, que sería una especie de ir hacia la normalidad. Me parece que ahí va a rondar en estos... Es un sinceramiento, porque un exportador se quejaba justamente por el dólar oficial a 3.60, 3.65, que era un chiste. Entonces tienen que estar poniendo dólar soja, dólar vino, dólar carne, dólar no sé qué. Entonces ahora digo, todos van a exportar a tanto. Los dólares van a ser de los exportadores, no del político o del Banco Central. Entonces digo, eso... Entiendo, va a generar más divisas y habrá que esperar después la cosecha en marzo, abril, a ver qué pasa. Es que el mercado único y libre de cambios, como se llama, que no lo es, digamos, conservó solamente el nombre, justamente lo que, más allá de la intervención del central, que puede ser que intervenga más o menos, lo que hace es que entre exportadores e importadores, uno que vende dólares y el otro que los necesita para importar, justamente se fije el precio. Eso es lo que no está ocurriendo y hay grandes distorsiones que hay que solucionar. Sí o sí lo tendrá que hacer en breve tiempo el próximo gobierno. Claro, exactamente. Tenemos otra plaquita para ir completando los puestos. Exactamente. Este es fundamental, ¿eh? Sandra Petovelo. Porque este es el superministerio, digamos, ¿no? El de Sandra Petovelo, Ministerio de Capital Humano, porque va a tener a su cargo justamente, bueno, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo, con Omar Yacine. Desarrollo Social. Con Pablo de la Torre. ANSES. Con Osvaldo Giordano y también la Secretaría. La Secretaría de Educación en realidad estaba, digamos, todavía inconclusa. En un primer momento retrocedieron y dijeron posiblemente siga siendo el ministerio, después lo terminaron confirmando como una secretaría. Ahora, en el medio de todo esto... Está faltando salud, Exactamente. que después vamos a ver con Marce qué información tiene de ahí, también Muchi desde el hotel, porque es un casillero que falta completar y que no sabían. Exactamente, se decía que iba a ser ministerio y no secretaría. Por lo tanto, no iba a estar en la órbita de Petovelo, de Capital Humano, sino aparte como ministerio. No está definido todavía. Hablaron y dijeron que era un área que estaba muy afectada y que por lo tanto necesitaba un trabajo de reconstrucción. Sí. Bueno, la verdad es que vamos a tener mucho más detalles a partir del día 10 de diciembre con esto de manera puntual. Pero Sandra Petovelo ya lleva adelante una especie de traspaso ordenado con Fernanda Raberta, por ejemplo, se iba a reunir Osvaldo Giordano y Fernanda Raberta para poder realizar un traspaso con respecto a todo lo que son los planes sociales y todo lo que se cobra por intermedio de ANSES. ¿Qué va a pasar con todo esto? También hay una puja, una discusión, teniendo en cuenta que dijeron que iba a ser uno de los ministerios que más iba a acompañar a los caídos. Claro, ahí en ese caso con Tolosa Paz, digamos, fue el tema de los planes sociales que los maneja Desarrollo Social. Ahora, esto va a ser muy importante, Giordano, el cordobés, funcionario de Schiaretti, digamos, porque él fue el que modificó justamente la Caja Previsional de Córdoba y la reordenó. Un tipo muy experimentado, que tiene mucho capital político, muy técnico, así que vamos a ver qué surge con... La ANSES es una de las cajas más importanes del país. Sí, no, y en respecto a esto, recordemos que Giordano está reemplazando a quien iba a ser... a Carolina Píparo, se había mencionado, con lo cual, bueno, obviamente tiene otro expertise y algo más para mostrar. Y me parece que tiene mucha más experiencia Giordano que Carolina Píparo. Es así, respecto a Sandra Petovelo, con esto finalizo, y lo que mencionaban respecto a educación, bueno, recordemos también que Milei dijo que era la única ministra que iba a tener la chequera o la billetera abierta, ¿no? Porque para levantar a los caídos, es un poco lo que él ha mencionado. Exacto. Y respecto a educación, que la Secretaría de Educación, si bien es un área muy importante, recordemos que responde y corresponde a las provincias. Más bien el Ministerio Nacional, a nivel nacional, es más un área de coordinación, que es por supuesto muy importante. No necesita ser un ministerio. Pero que puede manejarse, me parece a mí, como una secretaría. Algo interesante que... Y en ya que hablamos de funcionarios, ahora te doy la palabra, estaría reunido en este mismo momento el presidente electo con Patricia Bullrich, su designada ministra de Seguridad. Digo, nuevamente reunida, no con Petri, pero sí con Patricia Bullrich y con... Martín Menem. Y con Menem, el titular quien va a ser el titular de la Cámara de Diputados. Exactamente. Algo interesante que tiene el armado de este mapa en Capital Humano particularmente es que buscó secretarios con perfil, o mismo el titular de ANSES, con perfil técnico, pero también con vinculaciones políticas. Exacto. Y con vinculaciones políticas de prácticamente todos los sectores del arco, ¿no? Desde algunos mucho más vinculados o más cercanos al PRO, algunos más cercanos al peronismo en distintas versiones o distintas variantes. Hablo de la Torre acá y de Giordano.
particularmente, con lo cual también hace referencia a que este manejo de billetera abierta tiene una vinculación, si se quiere, o al menos un tinte más proclive a la negociación política. Ahora, yo lo que me pregunto es, claramente va a ser uno de los ministerios más importantes para poder rescatar o contener a una gran cantidad de ciudadanía que la está pasando muy mal. Lo que también me pregunto es en qué circunstancias y de qué manera, porque no es lo mismo llevar adelante una contención de únicamente un plato de comida, qué es lo que puede pasar con estos planes sociales, qué es lo que puede pasar también si estamos hablando de un dólar y de una inflación creciente, por ejemplo, del próximo enero a 30%, en donde un Consejo del Salario no se reunió, por lo tanto no va a haber ningún tipo de actualización para los planes sociales y para las asistencias del gobierno. ¿Se entiende a dónde voy, no? Es entendible que hablemos de un rescate para los ciudadanos más necesitados, pero ¿en qué circunstancias y de qué manera? Sí, obviamente esto tiene que funcionar al unísono con un incentivo a la actividad privada para que no solamente esa contención, que es lo que vos mencionás, algo de primera mano, en enero esto no va a pasar. Es el plato de comida. Pero en enero esto no va a pasar. En enero no va a pasar. Y vamos a tener un 30% de inflación, adelantan. Aparentemente podría llegar a ser un porcentaje, no sé, estimativo. Es correcto lo que vos decís, pero también es cierto que no es responsabilidad del gobierno entrante en ese sentido. Digo, todavía esa reforma del Estado, de la cual va a haber que rescatar, o como mencionó el propio Milei y el propio presidente, a los caídos, es algo que todavía no aconteció. ¿Cuándo va a ser responsabilidad del gobierno entrante? Y por supuesto que luego de lanzar su paquete de medidas, luego de comenzar a andar. Obviamente no lo es ahora, eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Digo, no asumió todavía eso. No, eso está claro. Yo hablo de enero. Yo hablo del mes en tránsito de enero. Bueno, está bien, la inflación... Viene con una herencia seguramente la inflación, difícil, pesada, inflacionaria, todo eso correcto. La inflación de 2024 es exclusivamente responsabilidad de lo que aconteció. Por supuesto que las medidas adoptadas van a influir en uno o en otra dirección. Sí. Esto está claro. Pero la inercia es obviamente del gobierno que se va. Yo quería preguntar una cuestión muy particular. Digo, Patricia Bullrich fue al Ministerio de Seguridad, su compañero de fórmula pedido por ella a Defensa. Me dicen que María Eugenia Talerico, que se bajó de Migraciones, que anunció que no va a ir, me dicen guarda porque todavía no está definido y puede tener algún cargo. Uno imagina, puede ser la AFI. Sí. Yo pregunto, teniendo en cuenta, en el supuesto caso que vaya la AFI Talerico, que Petri esté en Defensa, que Bullrich esté en Seguridad, toda gente de ella, de Patricia Bullrich, que le ganó la pulseada a Victoria Villarroel, quieran o no, le ganó la pulseada. ¿Qué le genera esto a Patricia Bullrich en un gobierno que no es el de ella, que no es Juntos por el Cambio? Más poder. A ver, Fernando. A ver, yo no creo que ahí hay un problema a resolver, que es la interna de Juntos por el Cambio en primer lugar y la interna del PRO en segundo lugar. Yo no creo que esto haya Yo creo que terminado... Juntos por el Cambio ya no existe prácticamente. Adhiero. Al menos no existe en el formato que lo conocíamos. No, para nada. No, ¿Sí? Cambia a ver, no es lo mismo pensar en un Juntos por el Cambio como fuerza opositora, con un liderazgo nacional marcado, que una coalición de gobernadores, que es el formato que parece que está empezando a tener esta nueva alianza, que no es opositora extrema, sino que está en una posición dialoguista. Y te agrego, comienzan a reacomodarse los actores importantes que en un momento pertenecían a Juntos por el Cambio y que seguramente ahora son parte del PRO, en donde ellos dijeron, nosotros somos opositores siempre y cuando hubiera ganado Massa y teníamos que ser la oposición del kirchnerismo, por lo menos de esa manera lo representaban. Ahora dicen que acompañan y que tienen adelante una tarea muy importante de negociación y de diálogo para que lleven para poder realizar, no sé, las distintas medidas que se tomen en el próximo gobierno. Bueno, ¿ustedes recuerdan aquel anhelo o viejo sueño de Néstor Kirchner de la centro-izquierda y la centro-derecha, digamos, aquella transversalidad? Bueno, depende de cómo le vaya a este gobierno de Milei, probablemente eso ocurra, digamos, ¿no? Porque él ha juntado dentro de su gobierno distintas vertientes. Me parece que el peronismo tiene eso, esa maleabilidad que hace que pueda ser, y hasta lo ha definido el propio el presidente que se va, Alberto Fernández, como el peronismo fue neoliberal con Menem, fue progresista con Néstor, bueno, después decía un epíteto o una crítica. ¿Crees que te digo una cosa? Me parece que hasta le robó la idea a Massa de gobierno de unidad nacional, porque va